Una historia, la verdad, muy cruel es la que le toca protagonizar a un chico que se pegó un disparo, se pegó un balazo y está muy grave. La verdad que ya nos han anunciado que su estado es irreversible. Lo que nos lleva a pensar, independientemente de rezar por su salud, es el contexto, lo que lo ha llevado a él a tomar esa drástica decisión. Claudia Salto está en vivo con esta historia. Claro, Meli, estamos en lo que es el desenlace de esta trágica historia. Estamos en el Hospital Virgen del Carmen, aquí en Zárate, porque se encuentra José, este joven de 13 años que tomó la trágica decisión de agarrar un arma, el arma de su padre, y dispararse en la cabeza. Y bien lo decías, ¿no? Su estado de salud es irreversible, tiene muerte cerebral. Ha venido un médico del Hospital de San Fernando a verificar esta situación y además han chequeado con otro médico, pidieron una segunda opinión y esto es así, tiene muerte cerebral. Nos hablaba la directora de este hospital, Laura Gasque, y nos decía que el disparo fue en el parietal derecho, que tuvo pérdida de masa encefálica. Está obviamente con un respirador y eso es lo que lo mantiene, entre comillas, ¿no?, con vida. Y ahora la decisión de la familia, ¿no?, de si finalmente va a tomar la decisión, valga la redundancia, de desconectar o no este respirador que mantiene al cuerpo de este joven con vida. Lo cierto es que es trágica toda la situación porque estamos hablando, según lo que cuenta la familia, de una historia cruel que tiene que ver con burlas, con insultos que le provocaban a este joven compañeritos de su misma escuela. Estamos hablando de la Escuela Técnica número 3. A raíz de eso, y por el cambio de actitud que había tenido este chico, José, deciden cambiarlo de colegio. Y va a la Escuela Técnica número 1. Allí comienza una recuperación de su autoestima, ¿no?, que había terminado muy decaído este joven. Bueno, lo que dicen es que el día lunes falta a la escuela, se ratea. Y la madre va el día martes a verificar esta situación. Le parecía raro que haya tomado José esa determinación. Lo cierto es que al regresar a su hogar, se encuentra a José tirado en el piso con el disparo en la cabeza y con uno de sus hermanitos de 8 años tratando de despertarlo. Una situación y una imagen terrible, por cierto. Ahora, esto es lo que cuenta la familia. Hay otra situación que tiene que ver con la escuela. Según la escuela, dicen que este joven, al cual sus compañeritos en gracia lo llamaban Obama o hacían esta distinción de color porque decían que tenía un parecido. Dicen que a la escuela número 3, esta técnica 3, deciden retirarlo los familiares porque el campo de deportes quedaba alejado de la escuela y esta familia no tenía dinero para proveerle a este joven las diferentes distancias que tenía que recorrer. Primero, para ir hacia la escuela, hacia el colegio y luego para ir al campo de deporte. Y es por eso que lo cambian. Esto es lo que dice la comunidad educativa, ¿no? Estamos hablando del colegio y la técnica número 3. Y lo trasladan hacia la técnica 1, donde se encontraba todo junto. Y en una cuestión monetaria les convenía a la familia. Esto, palabras de el mismo director de la escuela técnica número 3. Ellos descartan totalmente que hayan tenido bullying. Obviamente acá las situaciones son encontradas, la familia comenta sobre esta situación, alarmante por cierto, y la determinación de tener que cambiarlo de colegio justamente y a raíz de estos insultos, de estas cargadas que tenían sentido o que hacían referencia principalmente al color de su piel, a esta gastada que le proveían sus compañeros y que había cambiado su actitud, que había tenido obviamente problemas y había afectado principalmente lo que tenía que ver con la estima del joven. Habló hoy por la mañana Damián, estamos hablando... Sí, Melina. No, solamente quería saber, 13 años tiene este chico, 13 años. 13 años tiene, sí. 13 años, había justamente arrancado hace 3 meses
este nuevo colegio, la técnica número 1, donde, según sus familiares, entendían que había cambiado ya su autoestima, lo habían visto con un mejor ánimo, había cambiado la actitud, ya tenía ganas de salir de su casa, cosa que no estaba sucediendo cuando estaba en el colegio anterior, en la técnica número 3, donde él estaba un tanto más retraído, no salía mucho de su casa, le hacían bullying también, decían, con mensajes en el teléfono celular, una situación que cambió a raíz de este cambio de colegio. Y esto es lo que dice la familia, esto es lo que dicen tanto su hermano como sus familiares que se encontraban hoy aquí desde temprano en el Hospital Virgen del Carmen, aquí en Zárate. Pero bueno, contrario es lo que dice, reitero, la comunidad educativa. Ya vamos a volver en vivo con vos, Claudia. Antes vamos a pasar por algunos testimonios que se recogieron esta mañana y enseguida con un especialista vamos a hablar sobre este tema tan doloroso. Había faltado a la escuela. Y mi vieja habló con él y mi vieja nunca lo retó, en ningún momento lo retó, nunca le pegó a ninguno de nosotros, somos 4 hermanos nosotros, nunca nos pegó, nunca, un reto como toda madre, un reto, ¿cómo te puedo decir? Un reto normal, sí. Un reto de toda madre, pero nunca nos levantó la mano mi mamá, eso, y sinceramente no puedo entender qué fue lo que pasó con mi hermano, no puedo entender qué lo llevó a cometer esa locura de agarrar el arma de mi papá y hacer eso, la verdad no lo entiendo. También. Se habla también de que, bueno, otro tema es el bullying, se habla del bullying. Ah, ¿tu hermano sufrió bullying? Sufría de bullying, él iba a la técnica 3, ubicada ahí enfrente de la Plaza Mitre, sí. Frente de la municipalidad, sí. Y mi vieja lo tuvo que cambiar de colegio. Él, como te decía, iba a la técnica 3 y sufría de mucho bullying, lo molestaban, le decían cosas, porque él es morochito, es peticito y le decían Obama. Y él sufría mucho. Le decían Obama por el color de piel. Obama por el color de piel, sí. Y sufría mucho y yo hablé con mi mamá. Yo le dije, y tomamos la decisión entre los 3, mi papá, mi mamá y yo, de cambiarlo de colegio para que él se sienta más cómodo. Mi mamá ingresa a la casa y se encuentra con él en la habitación así. Y mi vieja entró en un ataque de pánico, mal. El tema de que el barrio está muy peligroso, la ciudad está muy peligrosa. Acá... Por eso tu papá tiene un arma. Sí. Pero, qué sé yo, mi viejo nunca fue de mostrarla, de tener, mirá lo que tengo, de mostrarla a la casa, siempre estaba escondida. Por eso te repito, no sé cómo mi hermano la encontró, cómo la hizo para encontrarla y cometió esa locura, no lo puedo entender todavía. Damián. A lo que hacía referencia el hermano recién es porque en un primer momento se interpretó que tal vez esa drástica decisión que él había tomado podría deberse a ese entredicho que tuvo con la mamá, desconociendo un contexto preexistente a donde en 2 colegios distintos por los que pasó tenía problemas y sufría bullying, es decir, los chicos lo cargaban, lo hostigaban y hasta le llegaban a decir Obama por su color de piel. Eso es grave, ¿no? El disparador, porque evidentemente no solamente tomó esa decisión porque le decían Obama, esa es la reducción al título periodístico, evidentemente es un problema mucho más profundo, más amplio y el hostigamiento va mucho más allá de decirle Obama, ese es solamente el punto saliente y también otros problemas que terminan provocando una situación de desborde que lleva a un menor a tomar esta decisión. Digamos, ese es el título, como para exponer el caso, fantástico, pero evidentemente hay otro problema detrás, licenciada, mucho más serio. Y sí, la verdad, pobrecito porque tomar una decisión así es porque llegó a sentir que no tenía ninguna otra posibilidad de acción posible, ¿no? Que no podía hacer otra cosa. Seguramente no fue la pelea con la madre, no fue el momento puntual que lo desencadenó, sino una historia en donde este chico se sentía... Ni el Obama solo, digamos. No, el Obama, que te digan Obama otro chico puede decir, sí, soy el presidente, soy el mejor, soy el dueño del mundo, pero a él lo lastimaba, a él lo hacía sufrir y seguramente por eso se lo decían. A ver, como para empezar a meternos en el bullying en general, porque esto es algo que preocupa a un montón de padres y un montón de chicos que a veces incluso pueden no dimensionar que eso que le hacen sus compañeritos se llama así o va menoscabando la autoestima. ¿Qué componentes en la personalidad del chico que es hostigado hay de base como para que esa agresión haga su mella? En general buscan y encuentran
un chico que se reconoce en eso que le dicen como si fuera una falta, ¿sí? O sea, me dicen algo que para otros no es grave, para mí es grave, yo lo expreso y ahí empiezan como a picar la roca, ¿no? Entonces, cuanto más pican, peor uno se pone, más le baja la autoestima y más se sostiene desde el otro lado. Eso en tanto en cuanto no haya alrededor chicos que digan basta, déjalo en paz, es nuestro amigo, por ejemplo. Son chicos que suelen estar solos y que si tienen uno o dos amigos, esos dos amigos en el momento de la clase no están con él porque también sienten la amenaza de que los discriminen, entonces lo van dejando cada vez más aislado y ese aislamiento es el que le genera que avancen. Ahora, no hay un perfil de chico víctima, ¿sí? Lo que hay son chicos tímidos, chicos diferentes, chicos a los cuales se los discrimina, se los diferencia acorde a un patrón grupal y que no encuentran recursos ni herramientas como para ser integrados o para elevarse dentro de ese grupo. Y para colmo ahora, no sé si es una apreciación personal, no soy el científico en este caso, es usted, pero da la sensación de que es como que existieran más grupos o más subdivisiones dentro, por ejemplo, de una misma aula. Una división. O de una división, ¿no? Como que hay... está todo tan segmentado como el mismísimo mercado que hace que haya muchos grupos diferentes. Muchos grupos diferentes, mucha necesidad de pertenecer para ser alguien, ¿sí? Y se sostiene bastante desde el mundo adulto esto, ¿no? Vos en qué grupo estás, anda con esos, no te juntes con los otros, tener mucho miedo de parte de las familias, tienen mucho miedo a ver con quién se junta o no se junta el propio hijo. Eso es interesante, porque a veces pienso que los grandes, y me incluyo, depositamos en los chicos determinadas experiencias personales tal vez, o vivencias, o modo en el que fuimos educados, y trasladamos eso que por ahí para el chico no es ni siquiera importante. Por ejemplo, el grupo con el que se siente más cerca. Y hay muchos chicos que no la pasan mal estando solos. A ver, si uno tiene los intereses muy marcados, es un chico que no le gusta hacer lo que hacen la mayoría, para él no es un problema, pero socialmente es visto como un problema, ¿no? Por algo está solo, por algo no tiene amigos, esta urgencia de parte de los padres de querer que rápidamente esté a salvo de alguna situación, y esto en gran parte por el exceso de información, me parece, y a veces mala información a la cual están expuestos los padres, ¿no? Como pensar que si está solo esto le va a pasar, que si esto le pasa va a terminar mal, que no hay formas de rescatar a un chico desde ahí, que el único ambiente al cual puede pertenecer es el de la escuela, y muchas veces hay que buscar otros grupos que no sean los escolares, como para que el chico se encuentre dentro de, digamos, compartiendo otros intereses. Sí. Acá también, en esta historia en particular, o lo que nos cuentan, es que este chico primero fue a un colegio a donde ahí también lo cargaban, lo hostigaban, que él estaba especialmente retraído en esa época, que por decisión de los padres lo cambian de colegio y aparentemente allí continúa la acción de segregarlo, culpabilizarlo, señalarlo y hasta decirle a Obama que parece que este apodo, este seudónimo aparece en este segundo colegio. O sea que también como mensaje, no siempre la solución, me imagino, es, bueno, salgamos de acá y busquemos otro lugar para vos. Hasta agosto fue al colegio. Claro, esa es una situación para ponerlo a salvo. Pero si uno no lo acompaña con otro trabajo paralelo, es probable que lo vuelva a repetir. Se repite, claro. Se repite porque ese chico está acostumbrado a relacionarse desde ahí, porque a veces hasta se posicionan sin darse cuenta, ¿no? En ese lugar que es más conocido. Y a las defensivas, esa es la defensiva también, porque ya le venía pasando y ya empieza distinto. Y además, por alguna razón, en su momento lo eligieron de punto, y perdón por usar un lenguaje tan llano, ¿no? O sea, si en el otro colegio lo tomaron de punto, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en por qué. Y en brindarle herramientas para que no le vuelva a pasar. No siempre sucede, no alcanza con cambiar de escenario, ¿no? Sí. No, solamente eso no alcanza. Es verdad que muchas veces tienen cierta personalidad, son tímidos, retraídos, tienen dificultades en las habilidades sociales, pero no es suficiente para explicar el odio de los otros. Entonces, por un lado, trabajar en el chico mismo, pero por otro lado también en el contexto, y que sea un contexto más amigable con el tímido. Dicho sea de paso, hay mucho más odio, no sé por qué. Mucho más odio. Sí. Intolerancia, desprecio, desvalorización, fanatismo, falta de límites, avanzar con las pulsiones estas tan destructivas. Y dentro del trabajo que haces vos, María, observás que evidentemente aquel mensaje que se construye en una casa, a donde, por ejemplo, se señala al gordo, al judío, al negro, al que es de otro país, al extranjero, etcétera,
se traslada casi como una réplica en el aula o a veces es la elaboración del conjunto de maldades o crueldades como síntoma de la época que se pone de manifiesto en un aula? No, el chico va en función de cómo fue educado seguramente, pero una familia en donde permanentemente se desprecia y se desvaloriza, el mensaje para el chico, lo que aprende es que se puede relacionar uno desde ese paradigma, ¿sí? Entonces, si se habla despreciativamente de otro, yo en la escuela puedo estar tanto en el lugar del despreciado como en el lugar del que desprecia. Porque esa forma de relación es la que para mí es la única válida, ¿no? En lugar de enseñar que somos todos iguales, que miro al otro desde una situación de paridad, que no existe el abuso de poder, ni el hablar mal como entretenimiento. ¿Cuántas familias sí se sostienen y el tema de conversación es hablar mal de otro, de un pariente, de un amigo, de un vecino? Entonces esa es la forma que aprende ese chico a relacionarse. Entonces se puede ubicar desde un lugar o desde el otro. La idea es educar desde el enseñarle que no sean espectadores, ¿sí?, del sufrimiento ajeno, que aunque no estén involucrados directamente, pueden hacer cosas, pueden irse, pueden decir, pará, ¿qué decís? ¿Qué haces? Correrse, ¿no? Pero hay algo raro. Cuando mirás las visitas que tiene en YouTube cualquier acción de violencia extrema, donde incluso alguna persona puede perder la vida y donde no está ni siquiera interesante echarle un vistazo de reojo, la cantidad de visitas que tiene es inusitada. Más que una linda canción, muchas más que una linda canción. Entonces, algo está pasando. En este morbo de mirar cómo se le hace daño a otro. Bueno, ayer circulaban estos videos de las peleas turras y de las chicas que se filmaban peleando y con apoyo de los adultos, y eso tiene muchísimas visitas. Habrá que estudiar un poco más sistemáticamente qué pasa o qué lleva a los chicos a ser espectadores de esto, ¿no? Yo me quedé pensando en eso que decís vos, Guille. ¿Será que aquel que, no sé si disfruta, pero asiste al espectáculo más despreciable que puede ser ver cómo cargan un amigo o un compañero tuyo, ¿será que se siente a salvo y por eso permanece en ese lugar de como si estuviese viendo un espectáculo porque eso no es en contra suyo? Es más fácil estar del lado de los violentos que enfrentarlos. Pero digo, si el violento te aceptó, si el grupo violento te aceptó, es más fácil festejarle al violento que enfrentarlo, estar en el lugar del otro. Se quedan de este lado, por eso generalmente los verdaderamente violentos son pocos en un grupo, son 2 o 3 los verdaderamente violentos, y los 10 restantes son los que le tienen miedo a los violentos y prefieren estar de su lado como que quedar de la vereda de enfrente. Pero hace que los sostenga. Obvio, los adulan, los aplauden y los impulsan. Si no puede ejercer ese liderazgo negativo. Hay una parte de chicos que lo hacen porque se sienten a salvo, esta cultura del sálvese quien puede, vos no te metas porque mejor así, y hay otros que no dimensionan el sufrimiento de quien lo está padeciendo porque miran esa situación desde su propio punto de vista. A ver, a mí no me molestaría que me digan, Obama no creo que al otro chico le haga tanto daño, mucho, ¿no? Sí. Entonces, no es para tanto, es una broma. Tanto, sí, se ríen un poco nerviosamente, pero digamos, no dimensionan realmente el dolor. Si uno les hace ver eso desde el punto de vista de quien lo padece, los chicos empiezan a correr y empiezan a decir, nosotros queremos hablar cómo se hace. Y hay que darles herramientas, hay que escucharlos. El otro día tenía un conflicto, mi hijo mayor, me dio mucha risa el conflicto, no lo voy a contar acá, pero no viene a cuento, pero le di las herramientas para rebatirle el problema que se le enfrentaba. Entonces le vi la sonrisa que le iba de oreja a oreja y lo utilizó, me lo contó, a los 2 o 3 días lo veo y me contó que lo había utilizado, que le había funcionado muy bien, pero para eso tenés que hablar, para eso tenés que escucharlo, para eso tenés que pensar verdaderamente en el conflicto y no estar pensando en el problema del trabajo, que no te alcanza la plata a fin de mes, sentarte en el lugar de él y ver cómo lo podés ayudar, cosa que no es nada sencillo en el mundo que vivimos y me incluyo. Creo que es la primera vez que pude hacer el ejercicio completo, ¿no? Y verlo, y está bueno eso que decís, ¿no? Porque hay veces uno como adulto tiende, por ahí no la mayoría, pero a minimizar esa cosa que ocurre entre los chicos. Bueno, cosa de chicos, que se arreglen, que se manejen, que se forme, que se fogue. Después, si no, cuando entra al laburo, cuando entra a la facultad, después, si no, en la calle, lo van a pasar por encima. Entonces, escuchás 2 cosas. Una es devolverla, que a mí me parece terrible, a mí, no sé, por ahí me equivoco. Y la otra es esto de no poder ver desde la perspectiva, desde esos ojos de 1,20 m, que te está diciendo que está sufriendo con algo, que por ahí para vos es una pavada, que vivís en el mundo de los adultos, pero desde su perspectiva es profundo y duele. Cuando todos los resortes fallan, la violencia es la que se impone, lamentablemente.
Es triste, pero es así. Sí. Es verlo desde el sufrimiento del que lo está viviendo con la etapa evolutiva por la cual está atravesando y sin nosotros estamos curtidos, digamos, entonces ya sabemos que hay cosas peores, que esto sí, se relativiza, pero para ellos es toda la vida lo que se les va en eso, ¿no? Sí. Los colegios tienen preparado un equipo, un gabinete para detectar situaciones de estas características. Digo, en este caso el chico se cambió de colegio en agosto, de la ENET 3 a la 1. ¿Quién tiene la misión dentro de un colegio de detectar? Porque si todo el mundo sabía, y hoy cuando fuimos con el móvil automáticamente fue Vox Populi, que el problema inicial de todo esto fueron las cargadas por el mote de Obama. Digo, ¿qué rol juega el colegio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Hay un profesor? ¿Hay un gabinete? ¿Cómo debiera ser el ideal y qué pasa en la vida diaria en los colegios? El ideal sería que alguien pueda detectar el sufrimiento de un chico, indague, averigüe, entienda de dónde viene ese sufrimiento y pueda intervenir con toda la comunidad y pueda replantearse las formas de convivencia que tienen o los acuerdos, la participación, los emergentes, saber qué está pasando. Ese es el ideal. No todas las escuelas tienen el personal con el tiempo, como recién decías vos, ¿no? El tiempo para escuchar a los chicos, el tiempo para ver qué necesitan y qué es lo que se les puede dar. Para desatar ese nudo. Para desatarlo, el bullying aparece como un síntoma hay que más. sincerarse, como en todos los temas. Si uno no se sincera, no puede llegar a la verdad. Y es difícil llegar a la verdad porque no existe, además. Pero por lo menos nos podemos acercar a las soluciones. Entonces, me di cuenta, como adulto el otro día, que por primera vez en 8 años entendí ese ciclo completo y no fue sacarse de encima el problema. Y me hago cargo de eso, porque uno también tiene los suyos y también sufre ese tipo de cosas en el mundo de los adultos y también es hostigado y también tiene que estar a la defensiva y también tiene que plantear estrategias y también tiene que darles de comer y también tiene que llegar a fin de mes y también todo lo que le pasa a usted. Pero trate de poner los pies sobre la tierra y escucharlo 5 minutos y se va a sorprender. Escúchelo, pero escúchelo de verdad, ¿eh? No haga como que lo escuche y sigan lo suyo. Escúchelo y se va a sorprender. Y además hay que buscar con ese chico qué es lo que para él es posible hacer, ¿sí? Y mantener permanentemente el tema de no exponerlo más de lo que está. A lo mejor los colegios ven el problema, lo reconocen, pero prefieren discutirlo en la intimidad de su institución. Y como papá o como mamá, ¿qué haces? Viene tu hijo o tu hija y te dice que hay una situación que lo está haciendo poner mal, que está triste, o que por ejemplo solamente te dice, no quiero ir a la escuela, no tengo ganas, o se ratea, por ejemplo. Se ratea como mecanismo de defensa de esa situación que lo está lastimando. ¿Qué tenés que hacer? ¿A dónde tenés que ir? Sí, ¿Con qué palabras tenés que trabajar esto? Cada situación es única y hay que escuchar a ver qué es lo que pasa y qué recursos tiene quien escucha y quien habla, o quien debería escuchar y quien debería hablar, para generarle el clima de mayor confianza a ese chico. Pero si a mí viene un nene y me dice, o un adolescente me dice lo que le está pasando, tengo que acordar con él cuáles son los pasos a seguir. Y el primer paso siempre debería ser, o lo mejor es ir al colegio, plantear lo que nosotros vemos en casa y preguntar cómo lo ven en la escuela y qué van a hacer para que esto mejore, ¿sí? Y no aceptar respuestas vagas tipo, vamos a trabajarlo, él es el que lo genera, vamos a verlo con el tiempo. O directamente nada. Hablaba con una psiquiatra experta en violencia el otro día y me decía, bueno, no vas a encontrar nunca un colegio que lo reconozca. ¿Que reconozca qué? Que hay una situación de bullying. Yo he tenido buenas experiencias. Que de una te lo reconozca. Hay que... Pero hay quienes dicen, si lo vemos mal, no sabemos qué hacer. Hay colegios que dicen, bueno, ayúdennos a ustedes, y nos piden a nosotros que trabajemos junto a ellos para ver de qué manera destrabarlo. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque si uno va a acusar al colegio como si fuera el único responsable del problema, ellos se van a defender. Lo que pasa es que si vos sos padre, yo me pongo en el lugar de muchos padres, y que cuando el hijo llega, ya llega explotado, no te enteraste antes, te enteraste cuando la situación se fue de madres, y la gente se pone loca. Y va a la escuela y reclama que no lo haya visto y pide soluciones inmediatas. Ya, quieren que saquen a ese chico del aula y si es posible que lo saquen de la escuela. Y que pero claro, a los demás. El otro chico también es un chico, y también es un chico que tiene padres, y también es un chico que está en esa institución, y también es un problemón. Y también, no es un problema menor. Y también el que agrede, el que es violento, el que hostiga, también tiene un problema. Y hay que interpretarlo desde ese punto de vista. Tiene un problema enorme el que lo padece, pero tiene un problema enorme el que lo genera. Y por eso lo hace. Y por eso o sea, hay algo en cada uno que se está exponiendo, que nos está contando que si uno rasca un poquito va a encontrar la razón, el por qué. Claro que a veces, como dice Guille, y es verdad,
nos ponemos muy insistentes o reclamamos porque ese lugar de saber, porque el colegio como institución tiene las herramientas para responder y uno como papá es papá. No Pero sabe por ahí cuál es la estrategia. Es claro que los padres, cuando, como decía Guille, detectan que su hijo está pasando por esa situación, se desbordan y el colegio tiene que saber que va a tener que contener a esa familia que está desbordada, que tiene motivos para estar desbordada y que es su hijo el que está sufriendo y que, digamos, si bien no son los responsables directos, únicos responsables, los docentes tienen un gran compromiso y una gran responsabilidad en poder solucionarlo y van a tener que contener a la familia. Y el adulto Esa es no la puede dejar de familia. proyectar además. Por eso también se pone violento el adulto. Porque el adulto ve en su hijo a sí mismo, se ve a sí mismo cuando era chico, ve al padre del otro como el que lo induce a hacer lo que es, entonces ya se la agarra también con el padre y para la escuela se vuelve muy complicada. Yo lo veo todos los días en los casos policiales que planteamos nosotros con todo el dolor que le representa a la familia que alguien de su círculo íntimo sea víctima de un hecho de inseguridad. Y cuando hablan del sujeto, en este caso el hijo, hija, hermana, prima, que fue víctima de esa acción violenta, dice, ¿no? Me lo mataron, me lo acuchillaron, me lo balearon, ¿no? Haciendo una proyección sobre la situación. Bueno, esto mismo pasa con un hijo en el patio de una escuela. Sentís que te lo hacen a vos. Andá a pararlo, vos siendo la docente, a un tipo que entra hecho una furia, porque el hijo llegó con un ojo negro, y te enterás el nombre y el apellido y cuánto hace que le vienen haciendo cosas en la escuela. Seguro, seguro. Acá con un agregado que ayer cuando me cuentan el caso y lo paso acá a la producción, se dio el combo además, ¿no? Después, si podemos hablar de nuevo con el hermano, va a ser importante verificarlo con él, pero me contaban que arranca el día de ayer con el faltazo del chico al colegio justamente. Este es un punto que le quería preguntar al hermano, si esto realmente pasó ayer, que el chico no fue, y la madre va al colegio a ver qué pasa y cuando vuelve a su casa escucha la detonación del disparo de arma de fuego, arma que a la vez, y otro agregado que tiene la historia, que estamos pasando por alto, estaba en el ropero de la casa. Ese es otro tema. Digo, porque uno podrá decir, se podría haber ahorcado y en términos de la existencia o no del arma en la casa no hubiese cambiado, Sí, bueno. pero también la tenía a mano. Digo, Sí, todo bueno, pasó, pero es lo ¿no? que hablamos siempre también. Ahí ya había un componente que hacía que el chico estaba en su cabeza pensando con esta idea de eliminarse. Pero tú, ¿a mano con qué? ¿Me entendés? Entonces, cuando nosotros decimos, ojo con las armas en manos de civiles, ojo, que nosotros no nos tenemos que dar seguridad a nosotros mismos. No es así. Y en una casa donde hay un tapiz que se va construyendo, que se va tejiendo, que se va armando de depresión, de problemas, la posibilidad de que ese conflicto se resuelva de manera sangrienta, violenta, es si el arma está. Si el arma no hubiera estado, tenés razón, no sabemos cuál hubiera sido el final, pero por lo menos el disparo en la cabeza no se lo habría dado. Ahora, si el chico tuvo que cambiarse de colegio es porque el colegio donde empezó a sentirse perseguido, hostigado, no hizo nada por modificar la situación, porque uno en realidad supone que el cambiarse de colegio debiera ser el último recurso. Si planteó a la familia como cuenta el problema, no lo sabemos en detalle. Si la familia se acercó y dijo, o algún docente detectó que este chico era víctima de bullying, ¿sí? Y el final fue cambiarte de colegio, significa que nadie construyó hacia adentro modificar la cabeza del resto de los compañeros que lo estaban cargando. Lo preocupante es cuando vos llegaste a la decisión de tener que cambiarte de colegio, es porque fracasó el sistema. Sí, lo más probable es que busquen a otro para ponerlo en ese lugar porque había algo en el grupo que no estaba funcionando y necesitaban ponerlo, ¿sí?, en uno con nombre y apellido y molestarlo a él. Me parece que lo que estamos hablando acá es que evidentemente las situaciones de bullying exceden la situación puntual del aula, no hay una causa, un efecto, un responsable, ¿sí?, sino que es un tejido enorme en donde aparece, sí, la situación social, la situación institucional, la familia, las crisis, lo económico, la inseguridad, o sea, está todo absolutamente relacionado. Sí, además, como también siempre lo decimos, nosotros acá 4 sentados con herramientas, con instrucción, con nuestras necesidades satisfechas básicamente y mucho más, y con la posibilidad de intelectualizar esto, pero hay que vivirlo. Hay que pasarlo, hay que experimentarlo, hay que ver realmente qué te pasa por el cuerpo, por el corazón, si vos ves que tu hijo viene todos los días con un problema distinto del colegio y vos tenés que laburar y no llegás a fin de mes y vos querés que el pibe vaya al colegio porque te resuelve que vaya al colegio, pero en ese lugar lo burlan, lo dejan de lado, un día va, otro día no va. O sea, es un caldo que también hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque nosotros lo vemos con nuestros ojos y desde este lugar.
pero hay que estar ahí en ese contexto, en ese tramado. Y pasó siempre, además también hay que decirlo, solo que ahora tiene nombre, apellido, se lo trata y se expone. Pasó siempre, y de hecho estábamos acá antes de empezar el programa y un compañero nos contaba la situación que le había pasado a él 30 años antes. Y yo te contaba la mía. Claro, y buscas en cada uno de nosotros, vamos a toparnos con una situación de la que fuimos víctima o victimarios, en cualquiera de los dos casos. Sí. El problema sería solucionarlo, el problema no, en realidad la cuestión sería solucionarlo. Sí. Pero también uno dice, pecando de inocente, cuál sería la solución si no hemos podido como sociedad solucionar otros, también igual o más graves que estos, ¿no? Es un trabajo de hormiga, la verdad que es permanentemente en el pequeño lugar donde uno está, tratar de generar otro tipo de encuentros y tratar de educar y de empatizar con los chicos y que los chicos aprendan a rescatar al que la está pasando mal y no esta cultura en donde todos tienen que ser líderes exitosos, los mejores, los únicos. Y bancarse lo que todo, cueste, además, bancarse ¿no? todo y ser fuertes, Sí. porque la verdad que en la esencia humana no siempre está Dijiste eso. algo, vos por ahí bajás un mensaje. Es muy difícil educar ahora, porque ya no es más binaria, no es más el padre y el hijo, el padre que traía el conocimiento del abuelo, que le marcaba cuál era la línea de la familia a ese menor que sabía conducirse por la vida interferido por 2 o 3 personas más, un docente, un vecino, un amigo y nadie más. Ahora tenés los medios que entran como un cañón a la cabeza de un chico de 2 o 3 años. Y vos le decís, no, lo importante es competir, y miran un dibujo donde le dicen al otro, eres un perdedor, perdedor, perdedor. Y eso le entra como una bala en la cabeza. Claro, como el único modelo es el éxito y si no uno es un fracasado que no tiene Y ahí derecho a no nada. puedes hacer grandes cosas, digamos, porque es el mundo donde viven. Y la verdad es que es el mundo en el que van a vivir y es el mundo al que tiene que enfrentar, más allá de las herramientas que vos le puedas dar. Que al lado de eso, o sea, cuando a vos te viene un gigante de acero, imagínate esto, más o menos así, un gigante de acero lleno de luces con rayo láser y tecnología, y vos que sos un tipo con 2 manos que le decís, no, en realidad, mirá los músculos de papá, se ríen de Janeiro. Es muy difícil. Sí que Es muy difícil en el mundo de hoy. Y además hay mucho nivel de crueldad, cada vez a más chiquititos por estar expuestos a un montón de cosas, escuchás conversaciones o agresiones que por ahí antes eran inimaginables, ya desde chiquitos. Se 4, entendió la 5, metáfora, ¿no? Sí, seguro, 4, 5, 6 años ya empiezan a pleno a estigmatizar, a criticar, las nenas vienen bravísimas, mucho más que antes. Entonces también es muy difícil como de meterse en ese entramado tan complejo con todo eso que dice Guille, ¿no? Plagados de mensajes por todos lados. Los medios nunca están cansados, nunca tienen otros problemas, están Exacto. siempre disponibles, ¿no? Y es verdad, el Y lo pobre podés padre repetir viene ahora. reventado. Lo repetís, lo repetís, Claro. lo repetís, lo repetís, lo repetís. Y cada vez acceden más chiquitos, entonces tienen un montón de información y tienen acceso a ciertos lugares que no pueden elaborar, que no pueden comprender y que salen como violencia. Pero además, antes había compañías. Mirá, me voy de mambo, pero no es lo mismo. Había compañías multinacionales que tenían un mensaje que estaba cuidado. O sea, había una mesa de trabajo donde decían, bueno, nosotros vamos a enseñar esto y estos valores y vamos a descartar estos y estos y estos valores. Ahora, los chicos en internet se encuentran con personajes que son los youtubers, que no son controlados por ninguna compañía, que son librepensadores y que dicen cualquier cosa. Divierten, son muy divertidos, pero de verdad dicen cualquier cosa, son muy contradictorios además en lo que dicen. Y además son amados por toda esta generación de niños. Porque son espontáneos, porque es sin mediaciones, porque Entonces, es un de las no cosas de todos calculado. los días. Entonces, también van a ser muy influyentes en el futuro, aunque no lo parezcan ahora. Ahora parece un juego de niñas. Vos ves a tu hijo por ahí viendo un youtuber, pero el youtuber a veces me siento a escucharlo. Tira una sarta de barbaridades. No todos, pero tiran una sarta de barbaridades encadenadas que te ponen los pelos de punta. Hace poco salió un análisis que se hizo sobre el dibujito Peppa Pig, a donde al padre de esa familia lo tratan de un gordo ridículo, torpe, papá es un boludo. Básicamente el dibujito se reduce a eso y es un dibujito amado por los pibes, pero salió una nota y es de tan una compañía. buena. Sí, un artículo periodístico tan bueno donde analizaba todo, cómo iban todo el tiempo poniendo en el lugar del papá, que era un nabo, que no le salía una, que era un torpe, que siempre necesitaba ayuda de otro, que encima es gordo y entonces le pasa no sé qué, porque papá tiene barriga y porque papá no sé qué. Es una cosa tremenda, pero de verdad tenemos que estar más atentos a el problema también con esos dibujitos y las tabletas y los chicos chiquitos es que uno se queda tranquilo porque más o menos está mirando Peppa Pig y va corriendo y va poniendo el dedito. Tranqui, seguro el mensaje.
Sí, porque pero aparecen Peppa las parodias hechas por los adolescentes, entonces aparece Peppa Pig en situaciones medio Exacto, turbias. exacto. Sí, Bueno, también lo caché el otro día. El De Pep. todos los dibujitos hay versiones intervenidas por adolescentes muy creativos con todos los recursos que... ahí están los youtubers. Sí, pero los youtubers en general hablan de pavadas. O de los Sí, videogames. hablan- Los gamers, ¿los viste? Los Sí, gamers. también. La Sí. cantidad de cosas que dicen. Sí, son Sí. bravos. Pero No, arran- ese es un vocabulario un poco desde las drogas indeseable. hasta violar en el medio lo que quieras, lo que dicen. quieras, Y hacer con un barato, vocabulario soez, sí. cualquier verdura. Sí. Sí, yo estaba pensando en Sí. los youtubers un poco más No, vos amigables. Vos decís No existe. Las recetas de las cocina. versiones más chanchas de los dibujitos Mirá, clásicos. el youtuber más conocido de América Latina ahora sí está en manos de una compañía que es Soy Germán, Germán. es el chileno. Pero si vos mirás lo que hacía cuando estaba solo y lo que hace ahora está como, entre comillas, más Domesticado. más regulado. Pero buscá los otros, ponele un Fernán Flo. Entonces coincidimos en que la presencia Sí. adulta no es reemplazable por nada. Ningún tipo de dispositivo de control externo de los celulares va a reemplazar la necesidad de que los padres, los docentes, las madres estemos ahí cuando los chicos acceden, conocen. Algunas abuelas deben estar mirando de quién hablan. Dicen, ¿qué es Fernán Flo, Germán Garmendia? Rubius. Entre a YouTube y búsquelos. Sí. Si no, entran ellos y te Sí, enseñan sí, sí. cómo. Te van a golpear la puerta un día. Sí, tal cual. Bueno, María, gracias. Es Gracias. muy interesante como siempre. A Muchas ustedes. gracias. Gracias.